Bendiciones a todos. Quiero compartir en esta noche una palabra en el tema un clamor por restauración. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un clamor por restauración es el mensaje que quiero compartir hoy. Y cuando hablamos de un clamor por restauración, estamos hablando de un clamor para salir de este confinamiento y volver a congregarnos, que la iglesia regrese a su casa, a la casa de adoración, a la casa de oración, al templo, y podamos volver a congregarnos, a tener la comunión íntima entre los hermanos. Un clamor por restauración. La restauración, la palabra restaurar significa volver las cosas a su estado original. Lo bueno es que siempre que Dios restaura, hace volver las cosas a su estado original, pero mucho mejor. Entonces eso es lo que va a pasar con nosotros, que Dios nos va a restaurar y nos hará regresar al estado original en que estábamos antes de la pandemia, pero mucho mejor, mejorados, santificados, procesados, ungidos, y además de eso, con mayor bendición para cada uno de sus hijos. Quiero comenzar en el Salmo hablando de David, porque David escribe este Salmo. Y acerca de David, Dios dice en Hechos 13:22, Dios dice: me he hallado un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire el concepto que Dios tenía acerca de David. Dice Dios: este es un varón conforme a mi corazón. Pero además de eso, dice Dios, él hará todo lo que yo quiero. Entonces, es un varón conforme al corazón de Dios. Es decir, David estaba de acuerdo al corazón de Dios. David era un hombre que se ponía de acuerdo con Dios. Él sabía lo que había en el corazón de Dios. Sabía cómo agradar a Dios. Y entonces, cuando Dios dice acerca de David que hará todo lo que yo quiero, nos habla de un David que es obediente. Además de eso, David sabía cómo agradar a Dios. Es decir, David era un hombre de fe, porque Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, vamos a definir la fe para que entendamos de qué estamos hablando. La fe, una definición más sencilla, es confianza en Dios. Confianza en Dios. Pero también la fe
es el conjunto es el conjunto de las promesas de Dios. Ese es el conjunto de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios que están en la Biblia constituyen la fe. Quiere decir que la fe no es vacía. La fe se sustenta en las promesas de Dios. Cuando decimos confianza en Dios, estamos diciendo también confianza en las promesas de Dios. Así que eso es la fe. ¿Para qué nos sirve la fe? La fe nos sirve para todo. Pero yo le voy a decir 4 cosas importantes para las cuales nos sirve la fe. Dice la Biblia, el justo vivirá por su fe. Quiere decir que la fe nos da la vida, la capacidad de vivir. Es decir, la fe sirve para preservar la vida. Es por la fe que nuestra vida es preservada en todo este tiempo. Por la fe nuestra vida ha sido preservada de la enfermedad, de los temores, de la depresión y de la muerte que ha sobrevenido al mundo. Además, el justo por su fe vivirá significa que la fe no solamente preserva nuestras vidas, sino que sustenta nuestras vidas. Hemos sido sustentados de una manera sobrenatural. Entonces, la fe nos sirve también para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo a través de la fe podemos agradar a Dios. Además de eso, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que Dios galardona o recompensa a los que le buscan. Quiere decir que la fe nos sirve para recibir las respuestas de parte de Dios, para traer la presencia de Dios aquí a la tierra, el cielo a la tierra. Como es la voluntad de Dios en el cielo, así sea hecha aquí en la tierra. Las respuestas de Dios para nosotros. La manifestación de Dios para los que a Él claman, para los que creemos en Él. Entonces, para eso nos sirve la fe. También la fe nos sirve para ejecutar poder, para ejecutar el poder de Dios. Por toda la Biblia usted va a encontrar que para ejecutar, para manifestar el poder de Dios, se requiere de la fe. Nosotros manifestamos milagros a través de la fe. El poder de Dios se manifiesta en milagros, en sanidades, en provisión sobrenatural. Dios saca de las situaciones difíciles y adversas a su pueblo por medio de la fe, ejerciendo poder. Dios provee, Dios suple todas nuestras necesidades. Dios nos da la victoria sobre las tentaciones, sobre la adversidad, sobre enemigos, por medio de la fe. Ejercemos el poder de Dios. Sí que la fe es importante y eso era lo que había en David cuando Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Es que David tenía esta condición, era un hombre de fe, era un hombre también obediente a la palabra de Dios. Pero además de eso, David tenía una condición. David era un hombre que tenía hambre de Dios, sed de Dios. David sabía cómo agradar a Dios. Y aquí en el Salmo nosotros encontramos que David escribe este Salmo estando en una condición difícil. En una condición donde cuando David escribe este Salmo, él está huyendo porque ha sido víctima de una conspiración de parte de su propio hijo Absalón. Entonces está en una situación adversa, una situación difícil cuando él escribe este salmo. Y es interesante ver cómo sucedió, en qué condiciones estaba. En 2 Samuel capítulo 15 vemos la historia, el contexto en el cual David escribe el Salmo 42. Entonces, en 2 Samuel capítulo 15 encontramos que Absalón tuvo que huir de Jerusalén porque él tenía una hermana llamada Tamar y tenía un hermano también llamado Amnón. Pero Tamar y Absalón eran hermanos de la misma madre, no así Amnón, que también eran hijos, los tres eran hijos de David, pero de diferente madre. Este Amnón se enamora de Tamar y
y hace vileza contra ella, la deshonra, la abusa y hace violencia contra ella. Entonces, al hacer esto, al deshonrar a Tamar, Absalón decide que se va a vengar. Y 2 años después trama la venganza y mata a Amnón. Entonces, cuando Absalón mata a Amnón, su hermano, tiene que huir de Jerusalén. Y estuvo en el destierro como por 3 años. Pero David amaba a su hijo Absalón. Lo hace regresar a Jerusalén. Y una vez que Absalón regresa a Jerusalén, él trama hacer una conspiración contra su padre. Quiere tomar el trono, quiere sentarse como rey, pero de una manera ilícita. Entonces, dice 2 Samuel 15, verso 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar mis votos que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. En realidad, Absalón no estaba pensando hacer ningún voto, ni ir a ofrecer sacrificios, ni mucho menos estaba pensando en Dios, sino que él tenía un plan. Versículo 10 dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ahí está la conspiración. Ahí está donde Absalón quiere tomar el trono por la fuerza, de una manera ilegal, ilícita. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. Ojo aquí a esta palabra. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces dice David, levantémonos y huyamos. Porque David, en vez de hacerle frente a su hijo, él no quería hacerle frente a su hijo en una guerra, que pudo haberlo hecho y derrotado a Absalón. Pero David lo que quiere evitar es lo que dice aquí, hiera la ciudad a filo de espada. Él quería evitar muertes. Entonces permite que Absalón haga eso. Versículo 22 dice, entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, la familia de David. Y todo el país lloró. Mire usted, todo el país de Israel lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Entonces, David prefiere huir para evitar una guerra, para evitar muertes, para evitar derramamiento de sangre, y prefiere irse al desierto, tiene que huir. Y en esas condiciones es que estaba David cuando escribe el Salmo 42, en esa condición. Ahora, la palabra conspiración es interesante. Significa, la palabra conspiración del hebreo kecher, significa atar, significa sujetar, significa confinar, y me llamó la atención este significado, confinar, porque lo que estamos viviendo nosotros es un confinamiento. Lo que le tocó vivir a David también fue un confinamiento. Entonces significa tramar, traición. Y lo que pasó con David en ese confinamiento es que él tiene que salir de Jerusalén al desierto,
a un confinamiento. Y es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces, en esas condiciones está David cuando él escribe el Salmo 42 y dice el Salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire usted, David está levantando un clamor, estando él en el desierto, huyendo de su propio hijo, y en el confinamiento, en el desierto, él clama y dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, lo que David más extrañaba estando en el confinamiento, estando en el destierro, en el desierto, no es el palacio. Él no está extrañando la comodidad, la tranquilidad que tenía, los bienes que disfrutaba ahí en el palacio, sino que lo que él más extraña es la presencia de Dios. Y en el versículo 2, él expresa un anhelo por la presencia de Dios. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese era su anhelo. Ese era su deseo. El deseo de David es un deseo por la comunión con Dios. Él añora los tiempos de adoración, los tiempos de alabanza. David es un hombre que mientras está en el exilio, él tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios. Era su deseo, era su clamor aquí en el Salmo 42. Nosotros también estamos en un confinamiento parecido al de David. Entonces, nosotros también debemos desear, debemos anhelar, debemos de tener un clamor de nuestra alma por estar otra vez en la presencia de Dios, en la congregación. La iglesia debe tener un clamor de lo más profundo de su alma. Desde el ser interior, anhelar y desear regresar a aquellos tiempos de adoración en la casa de Dios, en el templo, en la comunión con los hermanos. Pero que la motivación sea la presencia de Dios. Que nuestra motivación más profunda de nuestra alma sea el anhelo por tener comunión íntima con Dios, el deseo por agradar a Dios, el deseo por compartir adoración con nuestros hermanos en comunión íntima, con los hermanos adorar a Dios, congregarnos como iglesia para orar, para interceder, para adorar a Dios, para ganar almas para Cristo, pero que la motivación principal sea nuestra relación con Dios. Si nosotros lo hacemos así, yo sé que Dios nos va a conceder ese deseo pronto. Y esa es mi propuesta hoy a través de esta palabra, a través de este mensaje, es que nos levantemos en un clamor, pero en un clamor desde lo más profundo de nuestro interior, desde el alma que se conmueve. Porque la palabra clamor también tiene que ver con lágrimas. No es una oración cualquiera, no es una oración suave, no es una oración tímida, es una oración fuerte, es una oración con autoridad, con poder, con fe, con poder de Dios y con lágrimas, con un deseo de mover la mano de Dios. Un clamor que levantemos nosotros para que se acabe este confinamiento, para que terminemos con el coronavirus en el nombre de Jesús, para que salgan los enfermos de los hospitales, para que ya no haya más contagios en el nombre de Jesús, para que esta conspiración del infierno se acabe en el nombre de Jesús. Eso es lo que estoy proponiendo, que el pueblo de Dios nos levantemos en un clamor verdadero, en ayuno y oración, en clamor a Dios, en intercesión, en guerra espiritual, y le pongamos un alto, un hasta aquí a este asunto en el nombre de Jesús. Podemos hacerlo. Yo estoy seguro que Dios nos respondería rápido,
en el nombre de Jesús. Un último clamor en el nombre de Jesús, porque la mentira que el diablo ha levantado es que viene un rebrote. Esa es una mentira del diablo. No hay rebrote. Lo que hay es una iglesia que tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Una iglesia que se levanta con poder, como David. Dice David, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el verso 4 dice David, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este versículo 4 es clave porque David está diciendo que él se acuerda que mientras él estaba allá en el confinamiento, mientras él estaba allá en su destierro en el desierto, él, mientras está siendo perseguido y anda huyendo y anda a la intemperie sufriendo, él tiene un clamor, él tiene un deseo en el alma y él se acuerda, él trae a la memoria, dice, me acuerdo, dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y cómo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él se alegra, por ejemplo, cuando en aquel tiempo trajeron el arca de Dios y los sacerdotes conducían el arca y David danzaba y el pueblo se alegraba y hacían fiesta porque traían la presencia de Dios al templo. Así se acordaba David como esos tiempos de adoración. También la iglesia, nosotros los pastores, nosotros el pueblo, tenemos que traer a la memoria, tenemos que anhelar y desear aquellos tiempos cuando con libertad adorábamos a Dios, clamábamos a Dios, teníamos alabanza, danza y fiesta en medio del templo para Dios, adorándole al Señor, teniendo oración y clamor por las almas, ganando almas para Cristo, predicando el evangelio libremente, sea en el templo o al aire libre. Todo ese tiempo David anhelaba esos tiempos, pero lo anhelaba con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y el verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David está diciendo que él todavía tiene la esperanza, él todavía guarda la fe, él no ha perdido la fe. A pesar de estar en esa condición difícil, él dice, todavía dice, espera en Dios. Le dice a su alma, le habla a su alma, espera en Dios. David todavía tiene la fe, tiene la esperanza de que aún he de alabarle, de que Dios nos va a conceder volver a congregarnos, volver al templo, volver a adorarle, volver a tener comunión íntima con los hermanos, volver a tener comunión íntima con Dios. Entonces, ese era el clamor de David. Y David tenía la esperanza y la fe que Dios iba a conceder su deseo, su anhelo de volver a Jerusalén para tener tiempos de refrigerio, para tener tiempos de alabanza, para tener fiesta, tiempo de adoración. Y nosotros también debemos de clamar a Dios. Yo estoy seguro que si nuestro clamor es motivado, si sale desde nuestra alma y es motivado por el anhelo, por el deseo de tener relación íntima con Dios, de tener comunión íntima con Dios, de poder honrar a Dios, de poder adorarlo, de poder alabarle a Él, entonces Dios nos va a conceder pronto. Así que le estoy invitando a la iglesia a través de este mensaje a que hagamos ese último clamor. En ayuno y oración nos metamos con todo. Que usted y yo nos olvidemos de cualquier cosa, lo que hemos perdido, lo que nos ha hecho falta, sino que lo que más anhelemos recuperar es nuestra comunión íntima con Dios, en el templo, en la comunión con los hermanos, en adoración, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo, discipulando a todas esas almas que en este confinamiento se han convertido a Cristo. Ese es el clamor. Y en el versículo 6, David nos revela cómo era que él estuvo viviendo su confinamiento, cómo pasaba él, cuál era la situación que estaba viviendo mientras escribe este Salmo 42, que es un clamor delante de Dios. En el versículo 6, David dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Eso habla de angustia. Eso habla de depresión. Mucha gente hoy está en angustia, en depresión. Mucha gente sufriendo. Así estaba David en el confinamiento. Porque es que el confinamiento no es de Dios. El confinamiento, este coronavirus, esta pandemia, este confinamiento nació en el mismo infierno. Por eso es que nosotros, la iglesia, no podemos acomodarnos. Si somos gente conforme al corazón de Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios y tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Tenemos que clamar para salir de esto. Dice que me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. David se sentía lejos de Jerusalén. Versículo 7, este versículo es un versículo que habla de una profundidad. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice David. Este versículo lo que significa es que David está en una intensa angustia antes de ser llevado a una profundidad con Dios. Antes de ser introducido a una profundidad en el conocimiento de Dios, tenemos que pasar muchas veces una intensa angustia. Y eso es lo que está pasando David en este versículo 7. Dice el versículo, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice David. ¿De qué está hablando David? Él está hablando de que está sufriendo una intensa angustia. Y eso es necesario para el pueblo de Dios y ha sido necesario a través de este confinamiento. Hemos pasado una intensa angustia antes de ser introducidos en las profundidades de Dios. Después de esto nosotros saldremos más ungidos, saldremos más refinados, más preparados, más probados por la mano de Dios. Saldremos diferentes. Y no solamente eso, Dios traerá mayor bendición después de que todo esto pase. Y dice David, ¿cómo pasaba él los días de confinamiento? Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. David dice que por el día él buscaba a Dios y clamaba por misericordia, y él sentía la bondad del Señor. Y por la noche, dice que David dice, por la noche su cántico estará conmigo. Por la noche David adoraba a Dios. Y mientras adoraba, dice, mi oración al Dios de mi vida. Mientras adoraba, también oraba por las noches hasta quedarse dormido. Así pasaba David sus días de confinamiento en el desierto. Y es una revelación para que usted y yo pasemos los días. Por la mañana, David clamaba por misericordia y experimentaba la bondad de Dios. Por las noches adoraba a Dios y oraba hasta quedarse dormido. Finalmente el versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Lo que David está diciendo es que por la fe David afirmaba que la restauración había de venir. Por la fe David afirma que la restauración, la liberación y la salvación de parte de Dios van a venir. Y yo quiero también, en el mismo sentir de este Salmo 42, declarar que de parte de Dios, yo creo, yo tengo fe, al igual que David, y quiero afirmar a través de la oración que la restauración de Dios viene para nosotros, que la liberación viene y la salvación viene en el nombre de Jesús. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, basado en esta palabra del Salmo 42, nosotros, Señor, unidos con todos mis hermanos, Señor, que en esta hora están orando, Señor, porque hay gente que está clamando alrededor del mundo. Y hay gente que está clamando, Señor, en todas las naciones, por la restauración, Señor. Que tú nos hagas regresar al estado original en que estaba la iglesia antes de esta conspiración diabólica, antes de este confinamiento, antes de esta pandemia, en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús a deshacer las obras del diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
venimos a maldecir al coronavirus, venimos a deshacer, venimos a echar fuera a este virus en el nombre de Jesús y esta pandemia. Nosotros, la iglesia, en la autoridad del nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, deshacemos toda obra de pandemia. Deshacemos, Señor, al espíritu de enfermedad, al espíritu de miedo que vinieron con el virus. Espíritus de enfermedad que vinieron con el virus, espíritus de muerte, los reprendemos y los echamos fuera de los hospitales, fuera de las casas, fuera de las calles, fuera de las ciudades. Todo ese miedo que vino, todo ese pánico que le cayó a las gentes, en el nombre de Jesús, lo deshacemos en la autoridad del nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre toda angustia, sobre todo dolor, sobre toda tristeza, depresión por la pérdida de los trabajos, por la pérdida del empleo, por la pérdida económica, en el nombre de Jesús, porque el enemigo tenía un plan y era meter a la gente en pobreza, para que el anticristo y el espíritu del anticristo, el espíritu de esta edad, pueda someter a la gente. Pero en el nombre de Jesús estamos clamando a Dios para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde. Y no solamente se acabe la pandemia, y no solamente deshacer al virus y la enfermedad y la muerte que vino contra las naciones, sino también el problema económico. En el nombre de Jesús, creemos que la iglesia se levanta y creemos, Señor, que tú nos restauras. Clamamos, Señor, desde nuestro interior, desde nuestra alma, nuestro anhelo, Señor, y nuestro clamor, Señor, en este tiempo es para deshacer, Señor, esa asignación que han hecho la OMS, esa asignación que han hecho, Señor, de decir que es un rebrote. Reprendemos y deshacemos el rebrote, lo cancelamos, lo anulamos en el nombre de Jesús. Ordenamos en el nombre de Jesús que las gentes abandonen los hospitales, que evacúen los hospitales, que los hospitales queden vacíos en el nombre de Jesús, porque por tu llaga hemos sido sanados. Enviamos una palabra de sanidad sobre la gente que está en los hospitales enfermos, especialmente los hijos de Dios, las hijas de Dios, el pueblo de Dios se levanta y se sacude toda esta enfermedad, todo este engaño, toda esta mentira del diablo en el nombre de Jesús. Y la iglesia vuelve, y la iglesia regresa a la comunión íntima con Dios. La iglesia regresa en un anhelo del alma, en un deseo intenso desde el interior de nuestra alma a tener comunión íntima con nuestro Padre, a tener alabanza y adoración, a adorar a Dios, a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús declaramos esto, Padre, y yo declaro que todo aquel que vea esta palabra se une en intercesión. Y yo, Padre, oro para que tú, Señor, los animes por el poder del Espíritu Santo. Convenzas a los que no conocen a Cristo a entregar sus vidas a Cristo. Y convenzas a la iglesia de que no pierdan la fe, de que no pierdan la esperanza, sino que crean y se animen y se levanten en un clamor, en un último clamor, en un esfuerzo por clamar a Dios, en una intercesión, en ayuno y oración, para poner delante de Dios la intención que tenemos de que la iglesia vuelva a los templos sin ninguna restricción, sin estas restricciones que han puesto los gobiernos. También deshacemos esas restricciones, deshacemos esa manipulación, ese control diabólico que no ignoramos, que es como un ensayo para lo que hará el anticristo después de que Cristo venga por su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento, donde nos iremos en el nombre de Jesús. Padre, oro para que la iglesia se levante en las verdades eternas, en las verdades de Cristo, en las verdades, Señor, que prevalecen, en las verdades que están por encima de los hechos. En el nombre de Jesús declaro la victoria de la iglesia y declaro que pronto regresamos a congregarnos, a reunirnos con nuestros hermanos para adorar a Dios, para tener comunión íntima con nuestro Padre y seguir predicando el evangelio y ganando almas para Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.